Vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Yo estoy seguro que será de gran bendición para cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si vamos a nuestra Biblia y nos vamos al libro de los Hechos, capítulo número 1? Está el Nuevo Testamento enseguida del libro de San Juan, capítulo 1, el verso 4. Lo leemos, dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Si me acompaña a orar y ponemos en las manos de Dios este tiempo. Padre, te damos las gracias por bendecirnos con tu presencia, y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Tu palabra dice que en la comunión de los santos, ahí envías tu bendición. Así lo creemos y lo recibimos en el nombre precioso de Jesús. Nos exponemos a tu palabra y que sea tu palabra la que nos ministre, la que nos enseñe, que sea la presencia del Espíritu Santo la que nos revele todo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartirles sobre un tema tan escuchado, pero es bueno seguir compartiendo de ello y seguir aprendiendo, porque es algo que nos cuesta trabajo el llevarlo a cabo en nuestra vida. Se trata, la obediencia trae bendición. Una vez más, la obediencia trae bendición. Si nos regresamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 1, acabamos de leer el verso 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El Señor Jesús, después de la resurrección, se les había aparecido, hablado a los discípulos en un tiempo ya de 40 días. Y dice en el verso 3, que está antes del que acabamos de leer, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una de las cosas que el Señor Jesús les está ordenando aquí a los discípulos: no se muevan. Ellos estaban en Jerusalén. Dice: ustedes van a recibir la promesa que les había dado. Dice en el capítulo número 2. Bien, antes de ir al capítulo 2, quiero que revisemos el verso 8 del capítulo 1, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa para ellos era la presencia del Espíritu Santo. Les dijo: no se muevan de Jerusalén. Jerusalén significa, pues, la casa, podríamos decir. ¿Cómo vino el mover de Dios a la vida de estos hombres? Por la obediencia. Dice que les dijo: no se muevan, no se muevan. ¿Qué significa la obediencia? La obediencia es acatar la voluntad
de la persona que manda. Y por ser obedientes nosotros tenemos la bendición de Dios. Hay muchas bendiciones que no nos alcanzan por no obedecer. Un hijo no recibe toda la bendición de los padres o se enfrenta a situaciones difíciles simplemente por no obedecer. Si supiéramos nosotros todo lo que acarrea la obediencia a nuestra vida, nos sujetáramos. ¿Cuántos jóvenes se evitarían tantas dificultades en la vida? La obediencia es acatar la voluntad de la persona que nos está mandando. Nos cuesta trabajo obedecer, sí, así es. Someternos a la voluntad de Dios, sujetarnos a las autoridades, a un jefe en el que estamos desarrollando un trabajo secular. Y la obediencia a Dios es importante en nuestra vida. La obediencia es una señal de transformación en nuestro interior. Es una manifestación de un crecimiento interno en nuestra vida. El tiempo en el que nosotros estamos viviendo se requiere de cristianos renovados por dentro. Hay muchos cristianos, hay mucha gente congregándose, pero desafortunadamente nada más es de la boca hacia afuera. Pero realmente no ha habido una transformación por dentro en la vida de aquel hombre y de aquella mujer. Y se acercan los tiempos en los que nos marca la Biblia la venida del Señor, y tenemos que estar listos, preparados. La persona que es transformada se conoce por el testimonio. Cuando los demás notan que es un hombre, una persona transformada en lo interior, por dentro, en su vida. Y en los tiempos que estamos viviendo, les mencionaba, son tiempos en los que, miren, la maldad ha ido creciendo y creciendo. Yo puedo ver que los tiempos en los que ahorita estamos viviendo son tiempos donde ha subido mucho la maldad del hombre, y también donde Dios nos está mostrando señales en las que estamos viviendo, que tal vez no sea el tiempo de la venida, pero sí son señales que nos está mandando Dios. Vemos cómo la tecnología ha avanzado y cómo se han controlado muchas cosas. La tecnología, las plagas en las que estamos viviendo, y son tiempos en los que nos está preparando para la venida del Señor. Con esto no quiero asustarles, pero dice en el libro de Apocalipsis, ahorita regreso al libro de los Hechos, pero en el capítulo 1, en el último libro de la Biblia, nos menciona el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan, dice, las cosas en ella escritas, porque el tiempo, ¿qué dice? Se acerca. El tiempo se acerca, pero dice aquí el verso 3 en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esto que estamos viviendo es una preparación, es un tiempo donde Dios nos está alertando, y de que seamos nosotros transformados, de que seamos creyentes, no nada más de la boca hacia afuera, sino lo interior. Cuando una persona es transformada, los demás le van a notar.
el testimonio que da aquel hombre, aquella mujer, lo van a ver los demás. Aquí en el libro de los Hechos les marca el Señor Jesús, dice: no se vayan, esperen, y dice que ellos obedecieron y vino el mover de Dios. Dice ahí en el mismo libro, si nos regresamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 2, verso 4, nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Nos vamos ahí mismo en el capítulo 5, en el libro de los Hechos, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual dice ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién les da Dios al Espíritu Santo? A los que obedecen. A los que obedecen. Y los discípulos dice que fueron llenos porque ellos supieron obedecer. Dice: quédense quietos en Jerusalén, y dice que vino la presencia del Espíritu Santo y ellos fueron llenos, vino el mover de Dios. ¿Queremos nosotros ver esto en nuestra vida? Necesitamos ser obedientes, obedientes al Señor. Miren, la prueba más grande de tu fe en Dios es la obediencia. La prueba más grande de tu fe en Dios es la obediencia a Él. Quiero llevarles a una escritura que está en Primera de Samuel, en el capítulo número 15. Nos habla de un rey, el rey Saúl. En el primer libro de Samuel, en el capítulo número 15, nos habla aquí de un hombre que fue el primer rey de Israel. En el capítulo 15 dice que Dios le da a Saúl una instrucción. Dice que Dios le ordena a Saúl que destruya a los amalecitas y todo lo que había con ellos. Era la instrucción de Dios para el rey Saúl. Y nos muestra un claro ejemplo en un hombre que desobedeció. Dice que Saúl no hizo conforme a lo que Dios le dijo. Le perdonó la vida a Gad, el jefe de los amalecitas, y lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado, se lo llevó Saúl como parte del botín. Dice en el 15, verso 9, dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Y fue algo que le dolió en el corazón de Dios, el que Saúl hubiera desobedecido. Dice ahí mismo en el verso 22, y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová también en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios prefiere la obediencia de nosotros. Dios prefiere la obediencia que los sacrificios que tú puedas hacer.
¿Cuántas personas vemos en la vida que tratan de ganarse el favor de Dios, haciendo tantos sacrificios, justificándose como lo hizo el rey Saúl? Dice que cuando viene el profeta Samuel, le dice: ¿qué has hecho? Y Samuel, de una forma de justificarse, dice: es que el pueblo me presionó. Mira, vamos a buscar muchas maneras de cómo justificarnos para no obedecer. Así como las experiencias que nosotros tuvimos ante nuestros padres, cuando desobedecíamos teníamos muchas justificaciones, y así también los jóvenes. Pero sabemos nosotros que el desobedecer se nos quita la protección y la cobertura. El rey Saúl quiso justificarse. Mira, no podemos nosotros seguir haciendo esto. Es que lo que me hicieron tú no sabes. Es que lo que viví. Es que el trabajo. Y es que yo no merezco esto. Es que me hicieron tal cual cosa. Pero no podemos justificarnos ante Dios. Saúl buscó la manera de cómo justificarse, pero dice aquí en el verso 22, lo podemos volver a leer, dice: y Samuel le dice: se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este es un buen tiempo en el que nosotros necesitamos obedecer a Dios, el poner atención a Dios. La obediencia trae bendición a nuestras vidas. No me la puedo llevar yo año tras año, justificándome mis actos para no obedecer. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Dios prefiere que le obedezcas. Aunque tú pienses que te va a ir mal, aunque tú pienses que no va a traer resultado, lo que Dios te está diciendo, es preferible obedecer a Dios, obedecer su palabra. Y por eso estamos aquí reunidos, congregados, porque queremos conocerla, queremos aprenderla de lo que Dios tiene para nuestra vida. No nada más ser creyentes de la boca hacia afuera, sino ser transformados por dentro. Y el testimonio que nosotros damos es una forma de transmitir nuestro cambio por dentro, nuestras vidas. Quiero llevarles a otra escritura que está en Segunda de Reyes, y nos vamos un poquito más adelante en el capítulo número 5. Segunda de Reyes, capítulo número 5, verso 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era, ¿qué dice? Leproso. Tenía un problema Naamán. Dice que era leproso. Era importante, tenía un lugar privilegiado. Era general del ejército. Había librado a Siria de los enemigos. Tenía una posición importante Naamán, pero había algo que tenía muy oculto, que era, dice, un hombre que tenía lepra. Tú ves personas talentosas, ves hombres valerosos, pero
hay un pero en sus vidas, ¿verdad? Dices que maravillosa es tener una vecina así, mira que es talentosa, es brillante en esto, pero a veces hay algo ahí, ¿verdad? En lo que necesita ser transformado. Y dice que este hombre, Naamán, era un hombre que estaba en esta condición. Bien, le dicen a Naamán, ¿sabes qué? Hay un profeta, el profeta Eliseo. Estamos seguros que si tú lo visitas, Dios lo va a mover a que usted sea restaurado, sea sanado. Usted conoce la historia, la ha leído. Y dice que Naamán decide ir a buscar al profeta Eliseo. Dice en el verso 9 del capítulo 5, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te será restaurada y serás limpio. Pero dice el verso 11, dice, Naamán se fue enojado, diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Este hombre recibe una instrucción. Es más, no es ni atendido directamente por el profeta Eliseo. Manda a su siervo y le dice, ¿sabe qué? Váyase y zambúllase al río. Y usted, al río Jordán, y usted será sano. Y dice que se enojó Naamán. Lo que yo aprendo en esta historia es, por no obedecer, se estaba perdiendo la bendición de ser sano. Por no obedecer, este hombre se estaba perdiendo la bendición de ser sano. Dice que se molesta, se va del lugar y los que le acompañaban pues tratan ahí con él, lo convencen de que se regrese y haga lo que se le está señalando. Dios le estaba pidiendo a Naamán a través del profeta cosas tan sencillas, tan simples. Y así es Dios. Dios nos pide a nosotros cosas fáciles de hacer, no cosas gravosas, no cosas complicadas. Simplemente que le obedezcas a Él. Porque cuando no lo hacemos, perdemos la bendición. Este hombre estuvo a punto de perder la bendición de ser restaurado en salud por no obedecer. Les digo algo, hay cosas que estamos perdiendo por no obedecer. Lo convencen los que iban con él para que se regrese. Se regresa, este hombre hace lo que se le dice y dice que fue restaurado. Hay tantas personas que no reciben porque no quieren obedecer. No son libres, no son sanos en todas las áreas de su vida porque no toman la decisión de obedecer. Dice el verso 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás, dice, limpio. Algo que quiero señalarles, Dios está más interesado en tu fe y en tu obediencia que el problema que tú tienes, que yo tengo. Esto es muy cierto. Dios está más interesado en la obediencia tuya que en el problema que tú tienes. Para Dios no es ninguna complicación resolverte algo, pero que sigas igual. Dios está interesado en tu fe, en tu obediencia, en que se te sea resuelto eso por lo que tú estás batallando.
porque Dios quiere que tú crezcas, que tú avances en lo interior de tu vida. ¿Cuántas personas vemos que andan buscando siempre el milagro? Y no, pues que noche acá de milagros, y corren buscando, y es bueno, pero Dios quiere mejor la transformación de tu vida. El milagro llegará por añadidura, porque la palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, ¿qué dice? Serán añadidas. Si yo soy transformado por dentro, si yo soy un odre nuevo, para Dios no tiene ninguna dificultad de derramar un vino nuevo sobre mi vida. Yo tengo que buscar a Dios por lo que es, no por el milagro que me va a resolver una situación en este momento, sino porque Dios es un Dios de amor, porque todo lo que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. La gente lo busca por un milagro, pero Dios lo hace ese milagro y la gente se olvida. Se le baja la emoción porque se resolvió su situación, pero Dios quiere hombres y mujeres que sean transformados por dentro, y una forma de cómo yo puedo manifestar es siendo un hombre obediente. Dios está interesado en la transformación de cada uno de nosotros, no tanto el problema resuelto en tu vida. Para Dios no es difícil resolvernos algo, pero Él quiere la transformación de las personas. El resolver el problema para Naamán no era difícil, pero Dios quería tratar algo con este hombre. Y una de ellas es que Dios le estaba pidiendo cosas sencillas que realizara. Dios tiene diferentes maneras de obrar en nuestra vida. Este hombre decía: pues hay otros ríos más donde el agua es más limpia, donde yo puedo ir. ¿Por qué tengo que zambullirme en el río Jordán? Pero no es a la manera de Naamán, era la manera de Dios. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Señor, si tú le diste la bendición a tal persona de esa manera, es igual para mí. Mira, Dios tiene diferentes formas, como lo hemos aprendido, de sanar, pero también de bendecir. Naamán tomó la decisión y fue sano. Y al principio Naamán quiso impresionar al profeta Eliseo. Dice que llega al lugar donde habitaba este hombre, el hombre de Dios. Dice con sus carros, y le llevaba muchos presentes, llevaba toda su compañía, sus siervos, todo tratando de impresionar al profeta de Dios. Y dice: soy el general, pues cómo no se me va a resolver, va a salir y me va a atender. A Dios no podemos impresionarlo nosotros. No lo podemos impresionar. Dios nos conoce tal como somos. A Dios no le podemos nosotros impresionar, y no tampoco podemos impresionar a los demás. Si nosotros permanecemos con un corazón humilde y sumiso a Dios, eso es lo que desea de cada uno de nosotros. Eso es lo que desea Dios. Dios tiene diferente manera de obrar a favor de nuestras vidas. Mira la razón por la que no han sido resueltas quizás muchas cosas, tanto en mí como en otras personas, quizás a veces porque somos rebeldes y no obedecemos a Dios. Porque la desobediencia es un síntoma de rebeldía. Naamán tomó la decisión y fue sano. Cuando uno toma la decisión, mira, puertas se van a abrir, va a haber mejor empleo,
va a haber una mejor familia, va a haber sanidad en nuestro cuerpo. Bueno, tantas cosas cuando uno decide obedecer, cuando uno toma la decisión. Dice el verso 12, dice: Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue. ¿Qué dice? Enojado. Imagínense este hombre enojado. Le dice a los ríos de Israel: hay ríos con aguas que son más limpias. Las aguas del río Jordán son más sucias. Y se fue enojado. ¿Cuántas personas no han recibido la bendición de Dios porque se han enojado? Miren, hay personas que se han enojado conmigo, yo no sé por qué. Y yo, ¿por qué se enojó conmigo? Pues, ¿por qué dejó de hablarme? ¿Por qué dejó de saludarme? No entiendo razones. Pero en fin, es lo que les hace perder la bendición de Dios. Es lo que le estaba pasando a este hombre Naamán. Si nos vamos nosotros al primer libro de la Biblia, en el capítulo número 2, el libro de Génesis, capítulo 2. En el capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y dice el verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dice en el capítulo 3, ahí mismo, en el verso 6 dice: y vino la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos al principio la desobediencia. Desde el principio, desde el inicio del hombre, la primera cosa mala que hicieron fue desobedecer. Vinieron las consecuencias de la desobediencia. Se salieron de la bendición. Fueron sacados del huerto del Edén por haber desobedecido. Desde el principio del libro de Génesis estamos viendo nosotros que la primer cosa errónea que hizo el hombre fue desobedecer a Dios. Dice que cuando Dios los pone en ese lugar, en ese huerto llamado Edén, dice: de todo podrán comer menos de este fruto. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice que la mujer fue y también le llevó a su esposo. Ay, qué mujeres, ¿no? Y la desobediencia vino, pero también llegaron las consecuencias por desobedecer a Dios. Fueron sacados de la bendición. Tenemos nosotros que ser sensibles y decirle: Señor, yo quiero obedecer porque quiero vivir en la bendición tuya. Quiero vivir en lo que tú tienes para mi vida, Señor. En el libro de Génesis nos habla de un hombre llamado Abraham. Abraham, en el capítulo número 12, Dios lo llama a dejar su tierra e ir a una tierra que Dios le mostraría, tierra
donde él está señalando que será bendición, será bendito. Y fue un hombre que le obedeció a Dios. Fue un hombre que caminó en fe, tuvo esa crecimiento en su vida para caminar en fe, para creerle a Dios, para obedecerle a Dios. Las consecuencias de la obediencia nos van a traer bendición, pero las consecuencias también de la desobediencia no son nada agradables. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio hemos leído muchas ocasiones el libro de Deuteronomio, capítulo 28, en el verso número 1. Nos dice así, 28:1, dice: acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, dice, tu Dios. Ahí está. Dice todas las bendiciones que nos van a alcanzar por ser obedientes. Hay cosas que no nos gusta obedecer. Hay parte de la Biblia en que hay textos que sí nos gustan y nos gusta obedecer. Pero hay textos en la Biblia que no nos gusta obedecer. Y nos vamos nosotros acomodando según a nuestros intereses, conveniencia propia, pero nosotros tenemos que ser obedientes en todo el contexto con Dios. No nada más en lo que a mí me parece bien, porque la palabra dice, la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son buenos, son mejores que los nuestros. Y tenemos nosotros que a obedecer en todo lo que dice la palabra. Por eso estamos aquí, porque estamos aprendiendo. La palabra es como un espejo donde tú te ves, ¿verdad? Un espejo te señala ahí todo lo que hay en tu rostro, todo lo que hay en tu cuerpo. Hay cosas en las que no te gusta verte ahí. Y así es la palabra de Dios. Hay cosas en las que no quiero yo verme haciendo eso. Cuando tú te levantas por la mañana y haces la rutina de ir y verte al espejo y dices: ay, esto no me gusta de mi rostro, o no me gusta cómo tengo el cabello. Pero es así, es un espejo donde se va a reflejar tu rostro, no se va a reflejar otro rostro. Y cuando nosotros leemos la palabra, ahí nos vamos a ver. Cuando nos dice el Señor: tienes que obedecer, tienes que hacer esto, lo otro. Dices tú: esto no. Pero la Biblia es un todo para nuestra vida. En el libro de Deuteronomio, pues nos menciona las consecuencias que hay al obedecer la palabra. Y si tú vas aquí desde el verso 1 hasta el verso 14, vas a encontrarte muchas promesas. ¿Qué es lo que necesitamos realmente en nuestra vida? Si todo esto que está en los primeros versos, hasta del 1 al 14, con esto es suficiente para mi vida. Pero si nos vamos nosotros al verso 15 del capítulo 28 que estamos leyendo, hasta el verso 68, vamos a ver todas las consecuencias que hay cuando nosotros desobedecemos. Vemos las consecuencias cuando obedecemos, pero también vemos las consecuencias de cuando desobedecemos. No sé si a ti, pero a mí me interesan los primeros 14 versos. Yo quiero que me alcance toda la bendición de Dios.
Dice que ni la vas a andar buscando. Dice que te va a alcanzar la bendición. Te va a alcanzar donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú te muevas, donde quiera que tú te desplaces. Ahí te va a alcanzar la bendición. Ahí vas a ser bendecido. Ahí vas a ser prosperado. Ahí Dios te va a multiplicar todas las cosas. Ahí Dios va a meter las manos a favor de nuestra vida. Dice aquí, vas a estar arriba y no abajo. Serás cabeza, dice, y no cola. Y todo lo que hagan tus manos, dice, será prosperado. Pero es la consecuencia de ser obedientes. De ser obedientes a Dios. De ser obedientes a nuestras autoridades. Porque hay cosas en las que no nos gustan sujetarnos. Hay reglas que tenemos que sujetarnos. Hay autoridades en las que a veces nos rebelamos. Dice, ¿por qué tengo que sujetarme a pasar el semáforo hasta que cambie en verde si no hay ningún carro? Pues me paso en rojo. ¿Qué consecuencias hay cuando te pasas en rojo? Y cuando lo para el agente, uno se enoja, molesto. ¿Por qué me paró? Bueno, porque usted no se sujetó. Los hijos se rebelan ante los padres, no quieren sujetarse. ¿Y por qué tengo que hacer lo que tú me dices? Es más, tú ya estás grandecito, ya. Se rebelan ante la autoridad. Si fuéramos nosotros obedientes, si hubiéramos sido obedientes los que ya somos adultos, cuántas cosas no hubiéramos evitado en la vida, cuántos tropiezos, cuántos golpes en la vida. Dios nos previene a través de su palabra. Dios nos previene. Por eso es que dice aquí, si tú escuchas, la guardas, la pones por obra, la pones por obra, dice, te alcanzarán todas estas bendiciones. ¿En cuántas ocasiones hemos querido nosotros con un hijo que estamos batallando abrir su cabeza, meterle ahí las cosas que las haga, cambiarle el chip si es necesario, llevarlo a un lugar donde sabes que cámbiale ahí su chip que le hace rebelde, que le hace desobediente, porque quiero que le vaya bien en la vida? Le dice el profeta Samuel al rey Saúl. Le dice, y no prestaste atención. En otras palabras, no somos nosotros atentos. Quiero ir cerrando con esto. Desafortunadamente hay en muchos lugares que se predica el evangelio, muchos hombres, muchas mujeres que van a las congregaciones, pero desafortunadamente el cristianismo se ha vuelto una costumbre, pero no agarran las cosas en serio. El cristianismo lo toman sin ninguna seriedad. Las cosas con Dios son cosas que tienen que tomarse como son, por lo que es Dios. No podemos seguir nosotros al estar jugando a ser cristianos, porque tal vez en el tiempo de la venida del Señor, que lleguen algunas personas a este lugar y que no nos encuentren a nosotros. ¿Qué pasó? ¿Ya se fueron? Tal vez pueda pasar eso, pueda suceder eso, porque la vida del creyente no es únicamente de la boca hacia afuera, es una convicción y una transformación por dentro que los demás
lo van a notar. Que el testimonio de ese joven, que el testimonio de ese hombre lo van a ver las demás personas y van a decir: yo quiero de eso, yo quiero de eso. El obedecer, le dice el profeta al rey Saúl, es mucho mejor que los sacrificios. Las personas prefieren hacer tantos sacrificios y seguir viviendo una vida como si Dios no existiera. Se comprometen en ciertas fechas del año a hacer sacrificios, pero el compromiso de buscar la consagración es todos los días en nuestra vida. El compromiso es todos los días, no es únicamente fechas determinadas, no son días únicamente determinados. No, la consagración para Dios es desde el lunes hasta el domingo, es buscarle a Él, buscar su verdad, ser obedientes a Dios desde el día primero de semana hasta el último día. No es únicamente los domingos, no es únicamente una fecha en la que se programó. La búsqueda y la consagración para Dios son todos los días de la semana. Y esto implica el guardar nuestro corazón, implica es que voy a conocer la verdad y voy a caminar conforme a ella. Nosotros tenemos mucho conocimiento de la palabra, sí tenemos el conocimiento, pero ahora hay que aplicarlo en nuestra vida. Ahora hay que hacerlo en nuestra vida, que es lo más importante. No únicamente dice la Escritura ser oidores, sino que también dice hacedores de la verdad. Hacedores de la verdad. Yo aprendí algo, pues yo tengo que ponerlo por obra. Anhelamos el mover de Dios a nuestra vida, pues quieto, como dijo el Señor Jesús a los discípulos: quédense en casa, quédense en Jerusalén, ahí van a recibir la promesa y ahí va a venir el mover de Dios. Y dice que cuando ellos obedecieron, vino la presencia del Espíritu Santo y fueron llenos y fueron testigos en todo lugar donde ellos pisaban. Eran testigos porque la presencia del Espíritu Santo estaba en ellos. No podemos nosotros ser testigos de Jesús sin ser llenos, porque es lo que transforma, es lo que cambia nuestra vida. Ellos obedecieron y por la obediencia vino el mover. Tenemos que irle preguntando cada día: Señor, yo quiero ser obediente, guíame, yo quiero ser sensible a tu voz, porque quiero la bendición. Es fácil darnos cuenta cuando estamos fuera de la voluntad de Dios y cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Es fácil cuando uno está practicando cosas que ya nos sentimos mal, es que estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando estamos hablando palabras obscenas, cuando ya estamos hablando palabras que el Espíritu Santo nos redarguye, es que estamos fuera de la voluntad de Dios. Les dijo el Señor Jesús: no se muevan, ahí van a recibir la promesa de Dios, ahí van a ser bendecidos, ahí van a ser llenados de la presencia del Espíritu Santo. Y dice que estos hombres fueron llenos. Yo no sé si tú, pero yo quiero más de Él. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más de su bendición. Termino ahora sí. La obediencia, ¿qué les dije? Trae bendición. La obediencia trae bendición a nuestras vidas. ¿Está bueno? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Padre, te damos las gracias. Gracias por todo. Señor, gracias por tu palabra que nos forma, que nos transforma, Dios. Gracias el día de hoy por habernos permitido estar en este lugar.
Señor, queremos ser obedientes. Guíanos, amado. Queremos ser sensibles a tu voz. Queremos ser llenos de ti. Queremos el mover tuyo, Dios. Queremos el mover de tu presencia, Padre, en nuestras vidas. Gracias, gracias por todo. Gracias por tu misericordia, oh Dios. Y gracias porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, Dios. Y nos sigue dando nuevas oportunidades. Señor, nos sigue dando nuevos tiempos, Padre. Gracias, gracias porque miraremos tu luz cada día, Padre. Y porque podemos caminar confiados de que la buena obra, Dios, que tú empezaste, la vas a perfeccionar. Señor, hoy más que nunca nos tomamos de ti. No queremos ser creyentes, cristianos, no nada más de labios, sino también de hechos. Espíritu Santo, que nuestra vida sea transformada. Señor, tú estás interesado en la transformación de nuestra vida. No nada más sacrificios. Señor, queremos obedecerte a ti. Gracias, amado. Gracias por tu presencia y gracias por tu fidelidad. Digno eres tú de toda alabanza y de toda adoración. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. En esta tarde yo quiero cerrar con esta oración. Te doy gracias por cada una de nuestras familias, las familias que aquí estamos representando, Dios, de los que llevan nuestros apellidos. Señor, ten misericordia de ellos, de aquellos hijos que se han rebelado, aquellos hijos que viven en desobediencia. Ten compasión de ellos, ten misericordia de sus vidas. Padre, bendícenos a cada uno de los que estamos aquí. Bendícenos, amado, que esos cielos se abren, Dios, y la lluvia que se había tardado y descienda sobre cada uno de nosotros, Señor, porque estamos en la casa en Jerusalén. Hoy derrámate, Dios. Hoy derrámate, Jesús. Hoy derrámate, Padre. Hoy, Señor, que se mueva esa piedra, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre. Yo bendigo a cada una de nuestras familias. Bendigo a cada hombre, a cada mujer el día de hoy. Y que la sangre de Cristo cubra sus vidas en esta tarde y cada día. Gracias, amado Señor, y que venga la restauración, que venga la sanidad, que nada detenga el que seamos sanos, bendecidos, protegidos, guardados. Gracias porque hoy celebramos que vives y reinas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Amén y amén. ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso a Dios? Que Dios los bendiga.